Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hilda Judith de la Serna. Soy neuroanestesióloga egresada del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México. Me encuentro laborando en la ciudad de Aguascalientes. Yo les voy a hablar sobre TIVA-TCI, infusiones controladas por objetivo. La interrogante que nos hacemos en esta charla ¿es una técnica madura? Bueno, para contestarnos esa pregunta, vamos a hacernos varias cuestiones, varios cuestionamientos sobre, en primer lugar, la TIVA ideal constituye la coadministración de estos agentes mediante infusión controladas por objetivo. Aquí hay varios factores importantes, como es entender la farmacocinética de cada fármaco, los factores matemáticos que incluyen fórmulas complejas, y entonces esta será la causa por la cual la TIVA se mantiene distante a los anestesiólogos. Vamos a empezar entonces a hacer este interrogante, a saber qué es lo que pasa en el mundo. Bueno, en el mundo, el único país que no está aprobado, regulado por la FDA, los sistemas TCI, los sistemas de infusión controlada por objetivos, es Estados Unidos. Todos los que están pintados en verde son aquellos países donde sí está regulado y donde sí está aprobado. Y los lugares en blanco son los que no están aprobados, pero aún así los usan. Y bueno, entonces vamos a ver, ¿el problema es que en su país no está regulado o el problema es que no se cuenta con los equipos necesarios para hacer este tipo de anestesia total intravenosa? Bueno, vamos a ver los diferentes tipos de marcas. En este caso vemos aquí Arcomet, que es esta bomba. Esta bomba Arcomet, el nombre es Ciramet, y ella tiene, como ven aquí, para perfundir remifentanil, fentanil y propofol en diferentes modelos farmacológicos, ya sea en modo plasma o en modo efecto. Y así, varios manufacturas y varios nombres de bombas. Bueno, hablando un poco de historia, vamos a ver que en 1960 se empezaron a crear los primeros modelos farmacocinéticos, donde simplemente se pensaba que al administrar un bolo intravenoso, llenábamos el plasma y por ende llegábamos al sitio de acción, pero sobresaturando todos los volúmenes, todos los volúmenes de distribución y todos los conceptos, ya sea el volumen 1, 2 o 3, que más adelante los vamos a ver. Y también antes se pensaba que era un modelo pues monocompartimental, no tricompartimental como son la gran mayoría de los fármacos. Después empezaron a crear las bombas volumétricas, donde simplemente administraban volumen, las bombas de jeringa, que podían ser para administrarse intravenosas o peridurales, las bombas calculadoras de volumen-tiempo, que eran inexactas farmacológicamente, y el primer TCI de prifusor, que más adelante vamos a hablar sobre él. Existe un sistema de enfoque que se llama sistema BET. Este sistema nos habla sobre la administración de un bolo, la eliminación y la transferencia. ¿De qué se trata? Bueno, de que se pensaba de que si nosotros administrábamos un bolo a un paciente, llenábamos nuestro B1, que es nuestro compartimento central, y necesitábamos, para poder suplir esta eliminación de fármaco, el fármaco que se estaba eliminando o aclarando, necesitábamos un mantenimiento para mantener esa concentración plasmática que queramos. Y para poder suplir ese fármaco que se fue al sitio efector y que se eliminó del cuerpo, necesitábamos una infusión para reemplazar ese fármaco, AB1. Después se vio que este sistema B, pues, era inexacto y que no era farmacocinéticamente adecuado. Entonces, por eso se empezaron a crear sistemas TCI, ¿no? Y vamos a hablar entonces un poco sobre cómo se fue desarrollando en la historia estos sistemas TCI. Vamos a empezar con los primeros autores, que es Schundler y Schwelden, que fueron los primeros que hicieron una TIVA por TCI en Alemania, el 1 de mayo del 79. Y luego por el sistema Katia, ellos publicaron su primera experiencia con sistemas TCI. Si ven, es un Metricet que está unido a una bomba y a un software. Y luego en 1988 se empezó a perfundir propofol y alfentanil. Luego el sistema Stanford, en 1993, por Schaffer,
desarrolló los primeros principios farmacocinéticos y farmacodinámicos, donde ellos incluyeron el enfoque TPIC, que significa el correlacionar la administración del fármaco con los efectos picos de cada fármaco, o sea, con el efecto máximo o el mayor efecto en el cerebro de estos fármacos. Después llegó este sistema de infusión controlada por objetivo de Leiden, que tenía 2 bombas y unas jeringas que no podían administrarse solos, tenían que estar juntos. Posteriormente llegó Robert E. Cole, que actualmente él tiene también un sistema de infusión para Propofol de modo manual, donde en Bristol desarrolló un prototipo y él dice, bueno, es que solo necesitamos 3 microgramos por mililitro para mantener dormido a un paciente. Pero eran cálculos inexactos. Después llegó el sistema Ruglop, y este sistema Ruglop tenía varios fármacos, varias bombas, guiadas por concentración plasmático o por sitio efector, que estaban regulados por un sistema de software, y a través del sistema de software se hacían los cambios necesarios. Posteriormente llegó este sistema de Tollbox, que se empezaba a ver que era más completo, porque era un sistema cerrado donde tenía varias jeringas, se administraban varios fármacos, estaba conectado este software, y él creaba estas gráficas donde nosotros podíamos retroalimentarnos a través de los monitores y posteriormente hacer los cambios necesarios. Después llegó el sistema difusor por TCI, que vemos que se lanzó en Europa el Propofol en 1986, y Diprivan fue el que aprobó el Propofol, el Reino Unido, Australia, Noruega, España, Suecia en 1996. El Propofol llegó en el 2001. ¿Cuál era el problema de este difusor? Bueno, que solo podíamos poner Propofol en nuestras bombas, pero no podíamos administrar otro fármaco, ni otro tipo de Propofol que no fuera de marca Diprivan. Entonces se volvía algo pues limitado su uso. En 1997, el módulo de difusor, AstraZeneca patrocina cursos locales y nacionales, internacionales, donde empieza a mandar personas a capacitar el uso de estos sistemas. Luego después este sistema de difusor fue aprobado por la FDA, enviado por AstraZeneca, en 1997, pero después la FDA se arrepiente y dice, ¿sabes qué? La concentración plasmática en tiempo real difiere de la concentración plasmática target. Entonces, debido a que existe una gran variabilidad farmacocinética, entonces se empezaron a usar sistemas TCI no cerrados, sino abiertos para su uso fuera de los Estados Unidos, por su gran variabilidad farmacocinética. Y me fui a la tarea de buscar si en el 2016 salió que en Estados Unidos no estaba regulado el uso de bombas TCI. Bueno, en este artículo del 2020 sigue mencionando que tampoco en el 2020 sigue, pues no está aprobado por la FDA el uso de bombas TCI. Y luego entonces habíamos dicho que se empiezan a crear los TCI abiertos en el 2002, ya sea de modo efecto y modo plasma. El sistema Carefusion en Reino Unido y en Francia fueron los primeros en tenerlos. Y luego el Cochrane en 2008 empieza a hacer una revisión sistematizada donde compara si es igual de bueno tener TIVA manual o TCI, donde no encuentran ellos ninguna diferencia estadística. ¿Qué pasa con el monocompartimento? Hablando ya de farmacocinética. Bueno, cuando nosotros administramos un bolo de un medicamento a nuestro paciente, esta droga se tiene que diluir en agua o en un volumen. Este volumen de distribución, cada fármaco tiene un volumen de distribución. Ese volumen de distribución es un volumen virtual en el cuerpo, el cual es con el que se ha medido que ese fármaco se diluye con ese volumen. Y ese volumen de distribución se mide por mililitros por kilo. Después, ese fármaco diluido forma pues el volumen de distribución, y posteriormente se pensaba que era tan sencillo como decir, bueno, yo lo quiero a tal concentración plasmática, llega a su volumen de distribución y tiene una concentración o una vida media
una vida media, y posteriormente tiene un clearance, o sea, se elimina y se tiene que metabolizar y luego eliminar. Con ese aclaramiento se mide por mililitros, kilos, minuto. Y luego entonces, hablando de estos modelos farmacocinéticos, vemos que permite predecir el curso temporal de las concentraciones de nuestros fármacos a nivel sanguíneo o plasmático. Y hay 4 puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que conocer la farmacocinética, la biofase y la farmacodinamia de nuestros fármacos. La farmacocinética es simplemente saber que a una dosis yo voy a mandar medicamento al sistema de distribución, a B1, a B2, a B3, y posteriormente este va a llegar al sitio efector y se va a eliminar. Y entonces, cuando yo mando un bolo, ocurre un efecto pico o un efecto máximo. Y luego, posteriormente, si yo solo administrara un solo bolo, esta concentración en el plasma tiene que disminuir, y disminuye de manera como una curva sigmoidea. Posteriormente, la biofase es simplemente cómo es que ese medicamento se une a sus receptores, y esto va a depender de cuánto tiempo tarda en saturar todos esos receptores para hacer el efecto máximo a nivel del sitio efector, o sea, del cerebro, y dar un efecto máximo, mantenerse en ese efecto máximo, y posteriormente, pues si no se administra, va a haber un decaimiento. Luego la farmacodinamia, que nos habla de sí, esa unión con los receptores, pero el mecanismo de acción de este fármaco. Y eso va a depender de la dosis que estemos administrando. Si es un efecto 0, si es una dosis 50, dosis efectiva 50, o dosis efectiva máxima. Bueno, vamos a hablar de lo más importante, que es el modo tricompartimental. ¿Qué es el modo tricompartimental? Es el modo farmacocinético que tienen todos los fármacos, donde nosotros, al momento de perfundir un fármaco por medio de una bomba, sabemos que tiene que llegar a un volumen central, que es B1. El volumen central contiene el 70% del gasto cardíaco. O sea, es un volumen altamente vascularizado, como es el cerebro, el corazón, los pulmones, el riñón. Y luego se tiene que transportar hacia 2 volúmenes más, hacia un volumen rápido equilibrio, un compartimento de rápido equilibrio, que es B2, que es principalmente el músculo, y luego el lento, que es B3, que es la grasa. Luego, si vemos, existe unas constantes, que es K12, que es simplemente que una vez que llega a B1 se tiene que transportar a B2 y luego a B3, se tiene que distribuir. Y luego, cuando ya se distribuyó, se tiene que regresar a B1, porque de B1 tiene que irse al sitio efector. El sitio efector, que es el cerebro. Y al llegar al sitio efector, todo depende del tiempo queo. El tiempo queo es simplemente el tiempo en que el fármaco se equilibra desde el plasma hasta el sitio efector. Es cuando existe ese equilibrio del medicamento. Y luego, posteriormente, tiene que regresar a B1 y posteriormente metabolizarse en el hígado y eliminarse. Bueno, el modelo tricompartimental, ¿cómo nosotros podemos medir esas concentraciones plasmáticas? Bueno, las podemos medir mediante concentraciones arteriales o venosas o mediante sistemas software. ¿Cuándo se considera aceptable este modelo farmacocinético por TSI? Cuando tiene un sistema MDPE con tendencia a porcentaje de error, significa que tiene, lo ideal es que tenga 0%, pero aunque tenga 10 al 20%, es fidedigno. MDAP es un sistema MDAP que nos habla de precisión, o sea, que le estamos administrando el medicamento correcto y no está infra o supra dosificado. Lo correcto sería que estuviera en 0, pero con que esté del 20 al 40%, pues es adecuado. Ahora, la pregunta que se harán es, el fármaco lo tenemos que administrar entonces, ¿cómo? En el sitio efector o en el sitio plasmático, o sea, en los compartimentos plasmáticos o en el compartimento central, o más bien en el compartimento efector, que es el cerebro. ¿Cómo lo administramos? Bueno, la T significa de target. Target significa de objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo?
Bueno, esto va a depender del gasto cardíaco, del flujo sanguíneo cerebral y de las propiedades farmacológicas. ¿Por qué? Porque entre un fármaco, entre más liposoluble es, entre más flujo sanguíneo, entre más gasto cardíaco, más va a llegar rápido al cerebro, ¿no? Bueno, entonces, hablando de concentración plasmática, nosotros programamos nuestra bomba en concentración plasmática. Sabemos que esta va a mandar un bolo y al mandar el bolo, un bolo que nosotros programamos a 2 de concentración plasmática target, y posteriormente vean dónde viene la curva del sitio efector, porque nuestro objetivo fue el plasma, no fue el sitio efector, que es el cerebro. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en que llegue al sitio efector? Tarda mucho. Entonces, las inducciones con programar en concentración en sitio plasmático son muy lentas. Entonces, son para pacientes que tal vez podamos hacer una inducción muy lenta, nada más. Y en el concentración en el sitio efector, ¿qué ocurre? Bueno, si yo lo programo por set o concentración en el sitio efector, pues es mejor. ¿Por qué? Vean, en nuestra línea azul, vemos aquí que manda un bolo. Y vean, el bolo a comparación de acá es un bolo muy grande. Aunque sea a 2 la concentración que yo lo mandé, manda un bolo muy grande. Y ese bolo que manda grande es porque creen, porque tiene que saturar el volumen 1, 2 y 3 para posteriormente ese fármaco vaya rápidamente al cerebro. Entonces vean cuánto tiempo tarda 1.6 minutos. Entonces, si lo comparamos con concentración plasmática, tarda 5 minutos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la rapidez con que manda un bolo. ¿Cuál es la otra diferencia? Cuánto fármaco está administrando a concentración de sitio efector, que es mucho medicamento, porque hay que saturar todos los volúmenes, o todos todo el B1, B2 y B3. ¿Y cuál es entonces la diferencia entre histéresis y queo? Bueno, histéresis va a depender, obviamente va a tener relación, porque la histéresis es la latencia. Así como hablamos de latencia en los anestésicos locales, bueno, la histéresis es la latencia, es el tiempo en que tarda este fármaco en hacer efecto máximo en el sitio efector. Y queo, pues simplemente es igualar entre la concentración plasmática con el sitio efector. Y entonces, ¿qué relación tiene que un fármaco tenga un queo de 0.2 o tenga un queo de 0.8? Bueno, un fármaco se administra, llega a nuestro compartimento central y luego se tiene que ir a B2, se tiene que ir a B3, que ya dijimos dónde están estos compartimentos, y posteriormente tiene que irse al cerebro, hacia donde actúa. Bueno, este queo significa que se iguale la concentración aquí y acá, para que pueda dar un efecto, ¿no? O para que llegue el target efector que nosotros le dijimos a la bomba. Bueno, ¿qué es lo que ocurre entonces? Que si yo tengo un queo de 0.2, que es el verde, vemos que a lo mejor sí va a llegar a mi target de 2, pero va a tardar mucho tiempo en llegar. ¿Y cuánto? Si mi queo es de 0.8, vean, manda un bolo muy grande, y al mandar un bolo muy grande, rápidamente va a llegar al sitio efector y rápidamente va a hacer efecto. Entonces, entre el queo sea mayor de 0.2, o sea 0.8, más rápido va a llegar al sitio efector. Y bueno, entonces, vean esta bomba de TCI, donde le pusimos target en el sitio efector de 1. Vean cómo aquí, bueno, ya pasó la bomba, pero si ven, en la bomba nosotros aquí le ponemos target en el sitio efector, y al momento que le ponemos target en el sitio efector, la bomba lo que hizo fue que si nosotros disminuimos esa dosis, vean, primero estaba en 4, si nosotros la disminuimos a 1, vean lo que va a hacer, va a administrar 0 mililitros. ¿Por qué va a administrar 0 mililitros? Porque si yo tengo una concentración target de 1 y la bomba está midiendo que la concentración en el sitio efector es de 1.8, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Parar la infusión hasta que llegue a 1, y luego, ya que llegue a 1, ahora sí calcular cuántos mililitros tiene que perfundir
para seguir manteniendo ese 1 de concentración en el sitio efector. Entonces, todos esos cálculos ella los tiene que hacer cada 10 segundos. Entonces se vuelve una bomba totalmente inteligente donde nosotros solamente tenemos que conocer el modelo farmacológico y ver qué tipo de paciente estamos hablando para ver cuál vamos a elegir. Ahora, ¿por qué entonces TIVA manual pues se vuelve pues no tan madura, ¿no? Pues porque suponemos que si nosotros administramos un bolo de multiplicar volumen de distribución por la concentración plasmática y por el peso, suponemos que así podremos llenar nuestro volumen, nuestro compartimento central y posteriormente llegar al sitio efector. Y suponemos que si nosotros administramos una concentración plasmática multiplicada por el aclaramiento, podemos ir rellenando esos compartimentos y podemos mantener, tal vez aquí, hablando de Propofol, en 4 microgramos por mililitro. Pero en realidad no sabemos cuánto se está eliminando del fármaco y no sabemos cuánto se está yendo al cerebro, no sabemos cuánto se está metabolizando. Entonces, en realidad, puede ser que estemos infra o supradosificando si no tenemos un monitor de la actividad eléctrica cerebral, que es lo recomendado. Bueno, este es un ejemplo de un hombre de 40 años que mide unos 78 y pesa 85 kilos y nosotros tenemos como objetivo, pues, perfundirle 4 microgramos por mililitro de Propofol. Vean, la comparación de los modelos, lo mismo que les dije, modelo Marsh, modelo Snyder, vemos que tiene un B1 constante y este modelo de Snyder vemos que en su bolo inicial, vean, manda un bolo inicial muy bajo, 18 miligramos, mientras que Marsh manda 86 miligramos al sitio plasmático. Mientras que al sitio efector, vean, ¿y cuánto tiempo tarda? Vean cuánto tiempo tarda Snyder en llegar al plasma, 9.8. ¿Y cuánto tiempo tarda Marsh? 16 minutos para llegar al sitio target plasmático. Y vean cuánto tiempo tarda al sitio efector. Si nosotros lo programamos al sitio efector mediante Snyder, tarda 73, bueno, se transfunden 73 miligramos de Propofol al sitio efector y 119 por Marsh. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues es mucha. Vemos que en las concentraciones del sitio efector administramos grandes volúmenes o grandes masas de fármaco para poder llegar al sitio efector y para poder llenar todos nuestros compartimentos. ¿Y cuánto es el tiempo de equilibrio? Vean, es 1.6, lo mismo que les dije hace rato. La única diferencia entre los dos es en la inducción, los bolos, porque vean, al final, después de 30 minutos de infusión, pues tal vez Marsh 750, y en el sitio efector 754, Snyder 414 y el sitio efector 444. En realidad no se sale tanto de los rangos. Entonces lo importante es en la inducción. Ahora, otra vez, mediante un software, mediante esta aplicación de Eurosiva, vemos el modelo farmacológico de Marsh y de Snyder para Propofol, donde profundimos o queremos el target del plasma en 4 y el target en el sitio efector de 4. ¿Cuál es la diferencia? Lo mismo que dijimos hace rato. Si yo no quiero el sitio efector, va a mandar su bolo y del bolo, pues se va a mantener en 4. Pero vean dónde está la curva del sitio efector. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar? Mucho. Ahora, en el sitio plasmático, a comparación del sitio efector, que es ¿cuánto tiempo tarda? Y vean, rapidísimo, 1.6 minutos en el tiempo de efecto pico. Es el efecto pico máximo donde se unen todos los receptores y es la máxima cantidad de receptores que se unen para producir el máximo efecto. Vean, 1.6 minutos. Y al momento de que llegó el pico, llegó a 6. Entonces, lo que hace es detener la infusión para mantenerse en 4. Y vean acá, vean en Snyder, pasa casi exactamente lo mismo, donde, pues, como se fue hasta 6, tiene que detenerse la infusión para posteriormente, cuando esté en 4 en el sitio efector, seguir manteniendo la infusión. Estas rayitas simplemente hablan de cómo se está perfundiendo el fármaco. Entonces, vean cuál es la gran diferencia en la inducción, ¿no? Y este video nos habla exactamente de los compartimentos. Compartimento central, compartimento periférico, 2 y 3. Vean cómo al nosotros perfundir, aquí están perfundiendo Propofol, y vean cómo llega al volumen central, y volumen central, vean, se tiene que ir al volumen 2 y al compartimento 3. Y vean que el compartimento 3 es muy grande.
que es la grasa. Entonces, vean cómo se está perfundiendo y cómo se distribuye, mientras que se distribuye de uno al otro, también hay otro que se está eliminando, se está metabolizando y se está aclarando. Y luego, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos nuestra bomba, tenemos Propofol, tenemos Snyder y nosotros vean cómo lo programamos aquí. Programamos target en el sitio efector, donde vemos que el target en el sitio efector sigue en 2.5, después de 1 hora 26 de cirugía, y le están administrando 28.1 mililitros. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros vemos que el Propofol se pone en 0 mililitros por hora? Bueno, que cuando se igualan las concentraciones de volumen 1, volumen 2 con volumen 3, como vemos en esta imagen, pues no hay forma de que pase medicamento de uno hacia el otro lado. Y aquí sucede en el minuto, en la hora 24, ¿sí ven? En la hora 24 de perfundir Propofol, vemos que estos 3 compartimentos están iguales de fármaco y al estar iguales no pueden distribuirse hacia ningún lado, entonces se quedan inmóviles y pasa cierto fármaco y pues sigue eliminándose, pero se mantienen iguales, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre aquí? Lo mismo, se está perfundiendo fármaco y al perfundirse pues se va hacia B2, hacia B3 y posteriormente se elimina. Y entonces, con todo esto que les acabo de explicar, pues va a depender del modelo farmacológico que elijamos y vamos a ver que entonces estas bombas por TSI, es algo maduro, es algo pues que debemos aprender todos a usarlo. ¿Por qué? Ya en las otras pláticas hablaremos de qué tan bueno es Dartiva sobre otras técnicas anestésicas, pero ven, aquí tenemos bombas Brown, 4 bombas Brown que están perfundiendo Propofol, están perfundiendo remifentanil, están perfundiendo Precedex y acá nada. Y vean, aquí tiene su curva donde vemos la concentración de sitio efector de 3.2 de Propofol, de remifentanil de 3.3 en el sitio efector, y acá no se está perfundiendo nada. Pero vean, se vuelve tan inteligente que entonces yo puedo saber cuánta concentración en el sitio efector tengo de cada fármaco. Y por último, ¿cuáles son las conclusiones? ¿Dartiva por TSI es una técnica madura? Sí lo es. Sí lo es porque al nosotros tener un conocimiento sobre la farmacocinética y farmacodinámica de nuestros fármacos, por ejemplo, tenemos Propofol, sabemos que nuestro target o rango terapéutico va de 1 a 10 del Propofol, debemos conocer cuál es ese target o cuál es esa concentración ideal para lo que queramos, si es una sedación, si es una hipnosis, todo eso obviamente tomando en cuenta un monitoreo de la actividad eléctrica cerebral para mantener a nuestro paciente en actividad en adecuado estado de hipnosis. Y entonces después de que nosotros sabemos ese target, elegir cuál es la concentración plasmática a la que queremos llegar. Y después elegir, ¿lo quiero en el sitio efector o lo quiero en el sitio plasmático? Bueno, si lo quiero en el sitio efector, pues lo programo en mi bomba a 2.5 microgramos por mililitro y la bomba se encargará de hacer lo demás. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues conocer esos modelos farmacológicos, farmacocinéticos, conocer las características de mi paciente, conocer cuáles son esos factores modificables, ver el estado actual del paciente, si necesito una inducción lenta, una inducción rápida, y conocer todos esos tiempos de efecto pico, la vida media KEO, la vida media sensible al contexto, que son parámetros que me ayudarán a saber cuándo tengo que detener las infusiones para poder despertar a mi paciente adecuadamente. Entonces, esto sería todo por mi parte y espero que les haya sido de útil esta charla.